Alimento para el alma, un pedacito de fe en tu vida. Desde la parroquia Nuestra Señora de Fátima, Cuenca, Ecuador. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró en el templo y mientras enseñaba se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces tú todo eso? ¿Quién te ha autorizado para ello? Jesús les contestó: Yo también voy a hacerles una pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿De quién recibió Juan el encargo de bautizar? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si contestamos que lo recibió de Dios, Él nos dirá: ¿por qué pues no lo creyeron? Y si decimos que lo recibió de los hombres, corremos el peligro de la reacción del pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Así que respondieron a Jesús: No lo sabemos. A lo que él replicó: Pues yo tampoco les diré con qué derecho hago todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, hoy el Evangelio nos invita a contemplar dos aspectos de la personalidad de Jesús: la astucia y la autoridad. Fijémonos primero en la astucia. Jesús conoce profundamente el corazón del hombre y conoce el interior de cada persona y sobre todo la situación que va a enfrentar. Y cuando los sumos sacerdotes y ancianos se le acercan y le dicen: Oye, ¿con qué autoridad haces todo esto? Sabe Jesús que esa pregunta fue con malicia, fue con maldad. Entonces, la astucia de Jesús hace que Él les responda con otra pregunta. Y les dice: ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos, lamentablemente, no encontraron respuesta, no saben qué responderle a Jesús. Ya que si decían que venía de Dios, entrarían en contradicción con ellos mismos por no haberle creído. En cambio, si dicen o si decían que venía del hombre, se pondrían en contra del pueblo. Que el pueblo tenía a Juan el Bautista como profeta, pero ellos no lo respetaban o no lo veían como tal. Entonces, gracias a esta astucia de Jesús, los sumos sacerdotes se encuentran en un callejón sin salida. Astutamente Jesús con esto denuncia la hipocresía de estas personas y más bien les ha dado la verdad. La verdad siempre es incómoda para cualquier persona y de alguna forma hace que temblemos, que temamos de alguna manera las cosas que se vienen o que nos dicen. Creo que todos nosotros, mis queridos hermanos, estamos llamados a tener la astucia de Jesús. ¿Para qué? Para hacer tambalear, para hacer que de alguna manera pierda fuerza la mentira, el pecado, la hipocresía, la malicia. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces los hombres utilizamos nuestro poder, nuestra imaginación, nuestro conocimiento a favor o al servicio de nuestros propios intereses. En cambio, nosotros como cristianos católicos, como personas de bien, estamos invitados a emplear nuestros talentos, nuestros conocimientos al servicio de Dios y del Evangelio. Por ejemplo, cuando uno se encuentra ante una persona que habla mal de la iglesia, cosa que dentro de nuestra vida escuchamos muchas veces, que la iglesia esto, que la iglesia el otro, que por qué tantas trabas, que por qué tantos procedimientos y todo lo demás. Entonces ahí pregunto yo, ¿con qué astucia sabemos responder esta crítica negativa? O bien, otro ejemplo, en un ambiente de trabajo,
con un compañero que solo vive para él, es egocentrista, yo hago esto, yo hago el otro, yo soy el mejor. Empezamos a caer en el juego del yo, y pasa de los demás, por encima de los demás, porque a lo mejor tiene un poco más de autoridad, un poco más de peso, se podría decir, dentro de una empresa. ¿Con qué astucia sabremos devolver bien por mal? La respuesta es sencilla. Si nosotros a estas personas que hablan mal de la iglesia, que pasan por encima de los demás, si a esas personas nosotros les damos cariño, les damos amor, les amamos como Jesús, nuestra presencia, créanme que les será muy incómoda. Pero no debe ser una presencia incómoda para mal, sino más bien debe ser una presencia que ayude a estas personas a tener un cambio. Y el segundo aspecto del cual hablábamos al inicio es la autoridad. La autoridad que tiene Jesús, gracias al profundo conocimiento que tenía de las personas y de las situaciones que iba a vivir. También nosotros estamos llamados a tener esa autoridad. Esa autoridad que es un don que viene de lo alto, que viene de Dios, que viene del Espíritu Santo. Cuanto más nos empeñemos a poner las cosas en su sitio, a hacer las cosas pequeñitas de cada día de la mejor manera, sabremos orientar a las personas y a las situaciones gracias al Espíritu Santo. Entonces, si es que nosotros permitimos que Dios, que el Espíritu Santo actúe en nosotros, que actúe para bien de los demás por medio de nosotros, el Espíritu Santo y Dios será la guía para esas personas. Podremos nosotros ser esa guía, podremos ser esas personas que permitan ver la verdad a los demás. Y me quedo con una reflexión, con un pensamiento del Papa Francisco para este Evangelio. El Papa Francisco nos dice que jamás condenemos. Si tú tienes o si nosotros tenemos ganas de condenar, condenémonos a nosotros mismos, primerito. Luego, si nosotros juzgamos a los demás y decimos, tú hiciste esto mal, tú hiciste esto pésimo, tú no sirves para nada porque cometiste estos errores, en vez de darle apoyo, de darle ánimo a esa persona, estamos cayendo en que estamos actuando con la malicia que actuaron los sumos sacerdotes. Más bien, como dice el Papa Francisco, pidamos al Señor la gracia para que nuestro corazón sea luz para los demás, luz para la verdad y sobre todo que seamos grandes. ¿En qué sentido de la palabra? Que seamos misericordiosos, que seamos atentos, que seamos cariñosos, bondadosos, respetuosos y que sobre todo actuemos siempre con la verdad y con el amparo de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, pues no actuemos con malicia, no juzguemos directamente, no busquemos ganar popularidad para nosotros mismos, sino trabajemos por la iglesia, por Dios y sobre todo por los demás. Que Dios les bendiga, les cuide, les proteja y les acompañe en cada momento de su vida. Gracias por su gentil atención. Que Dios y Nuestra Señora del Rosario de Fátima les cuide, les bendiga y les protejan en cada momento de su vida. Hasta la próxima.